Estimados, ¿cómo ¿Cómo andás, estamos por ahí? Carlos? ¿Estamos todos bien? Mucho gusto de Espectacular. estar, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y con la audiencia de Andares. Hay seguidores fieles que parece que disfrutan con el programa y eso es lo interesante. Te acaba de Eh, mandar saludos este Nino Pinto que se acaba de pedir. ya lo escuché, me escuché y me ilustra con sus apreciaciones sobre los temas que él sigue muy de cerca, porque él está vinculado justamente a lo que es la producción agropecuaria del litoral. Muchas gracias, Nino, por estos comentarios y vamos arriba. Yo quiero complementar algunas cosas. Sobre el tema astesiano vamos a dejarlo tranquilo. Eh, Va a ser tema que persista en el ocupar, en el quehacer de los ciudadanos, porque no puede quedar en eso, no puede quedar en eso. Acá hay una cosa básica, central, que cualquiera que no sea hombre entendido en leyes lo ve así. Acá es si el individuo actúa, el ciudadano astesiano actúa cumpliendo órdenes o actúa por la libre. ¿Acaso se le planteó esa alternativa? ¿Qué dijo frente a esa alternativa? ¿Que actuaba por la libre? ¿O qué dijo? ¿Qué dijo el hermano que cumplía órdenes? Bueno, si cumple órdenes, ¿de quién? Y hay que citar al que pudo haber emitido las órdenes y no a Leal, no a Gustavo Leal, que no tiene otra cosa que hacer que, bueno, que tener esa visita creo que inoportuna, pero con todo el derecho del mundo que le asiste como ciudadano a tenerla. Así que yo lo dejo por esa, la expectativa de que las cosas se diriman en el plano jurídico, sí, pero también en el plano político. ¿Eh? Acá hay responsabilidades y acá lo de siempre, el hacerse cargo. De hacerse cargo, entonces, va a venir el discurso del presidente eh, inicio de la legislatura y yo tomo nota, hay que tomar nota. Eh, en la vez anterior estuvimos recorriendo el tema salario y empleo y viendo cómo se manejan las cifras. Y allí creo que va a ser un centro, porque si nos dicen que efectivamente se va a recuperar el salario tomando no el promedio salarial de los años que estamos involucrados, sino tomando el punto final de diciembre del 2024, en donde pueden haber aumentos que se dan en meses anteriores y que distorsionan una cifra, nunca se toma una cifra de salarios de entre extremos iguales, entre diciembre sobre diciembre, porque no me dice mucho, no es algo técnicamente imposible de hacer, se puede hacer, depende de qué es lo que se quiera, pero si se quiere decir que, que mejoró el salario, el poder adquisitivo, que la gente tuvo más dinero para comprar cosas, bueno, ese es el error. Cuando se habla en política de salarios, estamos hablando de eso. Y cuando se habla de eso, está muy mal tomar la medición entre dos puntos extremos, diciembre sobre diciembre, así como si tomásemos junio sobre junio, está mal. Hay que tomar promedio del año 2024 sobre promedio del año 2023. Comparar ese promedio del 2024 con el promedio del 2019 y ahí obtendremos la realidad. Y si hay una rebaja del IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, o del IAS o IO, del IAS, el impuesto
a las jubilaciones, vamos a ver en qué consiste la rebaja. He dicho en la anterior oportunidad que, bueno, si estamos hablando de una reforma provisional porque los recursos no alcanzan, el IAS es un recurso que estaría allí planteado. Es una contradicción del gobierno decir que va a reducirlo. El IRPF lo mismo, es uno de los recursos que más obtienen junto con el IVA. O me está diciendo el presidente que va a subir el IVA, que fue lo que hizo el Frente Amplio, fue bajar el IVA, justamente, cuando se subió el IRPF para las franjas mayores. Quiere decir que vamos a ver cómo lo planteaba y nos vamos a referir a eso en la siguiente oportunidad. Lo que me parece a mí que sí, que me hago cargo de lo que digo, es que hay una perspectiva que tiene el gobierno, una proyección que se hace del escenario, en el cual la gente va a estar muy conforme, porque el crecimiento del producto va a ser importante, porque el empleo va a mejorar, porque el salario va a mejorar, los impuestos van a bajar. Ese es el escenario que se está planteando y yo tengo gran temor a que se manipulen cifras. Habíamos dicho que el crecimiento de la actividad, el nivel de actividad iba a ser después de la pandemia ciertamente importante, que era un rebote de la economía luego de elementos que tuvo de retroceso por causas ajenas a lo que son políticas gubernamentales, ¿cierto? Pero habíamos dicho, en tanto que dentro de la pandemia se hagan mejoras, bueno, el sufrimiento de la gente en el periodo va a no ser tan fuerte y el rebote va a ser mayor. Entonces, hay un rebote, podría haber sido mayor. El rebote tiene que ver básicamente con el aumento de los precios internacionales de los productos básicos, que determinaron un aumento importantísimo de las exportaciones sin que hubiese atrás de ese aumento una hora más de salario agregada. Entonces estamos en una situación en la que hay un crecimiento de producto y hay que hacerlo valer los efectos de que se redistribuya ese crecimiento entre los trabajadores. Ya no hay la excusa de que el producto no crece. Es cierto que crece en forma despareja. Es cierto que hay sectores que no están como los productores que tienen la sequía, a menos que hayan hecho acuerdo con el Banco de Seguros. Productores que están afectados por la sequía, los pequeños y medianos, los grandes no tienen problema nunca. Los pequeños y medianos no hubo una política nacional, hablo de los últimos 20 años, en el cual se impulsara alternativas al cambio climático, aprovechando que estamos sobre el acuífero Guaraní. Y ahí hay mucha discusión sobre el uso del agua. Creo que no ha sido lo mejor que se pudo haber hecho, ni en los gobiernos anteriores, y en una ausencia total también en ese sentido. Lo que hay entonces es así como fue insuficiente el apoyo a la gente que sufrió el tema de la epidemia, de la pandemia, es también insuficiente ahora el apoyo a los productores pequeños y medianos que sufren la sequía. Estamos en un escenario entonces en que va a ser difícil que de acá en más tengamos elementos de suba del Producto Bruto Interno, porque los precios internacionales, dada la situación de Europa muy, muy inquietante, yo creo que preveo y me hago cargo de lo que digo, estamos al borde de una crisis importante en Europa y Estados Unidos. De ahí el resurgimiento del proteccionismo en esos países. De manera que no hay posibilidades, no van a seguir subiendo los precios internacionales de los productos básicos que Uruguay exporta, pero entonces vamos a tener que considerar los niveles de productos que se han alcanzado y cómo se redistribuye
a nivel de los trabajadores. No hay factores que ahora impulsen el dinamismo económico. Tenemos el tema de la inversión pública, que es clave en todo esto. La inversión pública en obras de infraestructura es limitada, es mucho alaraca sobre lo que se hace, pero es limitada. La inversión se busca más las obras público-privadas, como el proyecto de abastecimiento de agua a la población por proyecto Neptuno, que son entonces muy problemáticas, muy discutibles. No hay entonces grandes perspectivas de una inversión pública en obras de infraestructura. Y la macroinversión que viene de las empresas o que invierten como las pasteras, que tienen que invertir mucho en obras de infraestructura hasta que empiece a funcionar plenamente, hasta que hayan completado el proceso de inversión. Eso se completa este año, fue factor de crecimiento del producto en los años 2021 y parte del 22, no lo va a hacer ya en el 23, eso ya venía de antes, nada tiene que ver con las políticas nuevas vigentes. Eso no sé si se va a suplir, es decir, hay mucha obra que puede suplirse con crecimiento de la obra en viviendas. Ahora, la obra en vivienda lo que hay es un incentivo al sector privado para que invierta, incentivo que el sector privado está tomando, porque claro, si antes, cuando estaba el Frente Amplio, se incentivaba las obras, construcciones de viviendas de interés social, determinadas según los barrios, según el tipo de construcción, según una serie de características que determinaban qué tipo de obra era de interés social y por lo tanto admitía un subsidio estatal, pero antes el gobierno controlaba el precio que se vendían esas unidades, es decir, que el subsidio, ¿no?, que significaba una rebaja de costos de construcción, no iba todo a una mayor utilidad, sino que la utilidad estaba limitada porque el precio de venta, bueno, pues lo primero que derogó este gobierno fue eso, y el precio de venta no está ahora de alguna manera controlado por la acción estatal, sino que está absolutamente libre en el mercado. Las empresas eso les complace en gran medida y se han tirado a construir. El problema es que a quién le van a vender ahora a los precios que quieren vender esas nuevas construcciones que están haciendo. No se ve claro ese asunto. La clase media ya no es que está... El déficit habitacional no está en la clase media, el déficit habitacional está en los niveles justamente a los cuales debería ir dirigida una política. Y ahora, para completar, se están hablando de casas de madera. Bueno, casas de madera obviamente van a poder decir, hicimos tanta cantidad de casas de madera, pero no es lo mismo el tipo de construcción. La Facultad de Arquitectura tiene sus mediciones, tiene sus valoraciones sobre el tipo de construcción, que el clima del Uruguay, las condiciones, y si por algo los técnicos no están en ese sentido habilitando, bueno, no sé. Pero la idea es que la inversión en vivienda no va a ser algo que supla la falta de inversión en otras áreas de la economía. El tema de la inflación es un tema problemático. Para que haya menor inflación tiene que tener el dólar contenido. El dólar contenido es lo que hicieron durante todo el año 2023, 2022 y principios de 2023. El dólar está contenido. La forma de contener, porque hay algunos que dicen libertad de mercado, que el dólar se fija libremente de acuerdo a la oferta y la demanda, sí, siempre y cuando el Banco Central no establezca una tasa de interés para la toma de dineros de plaza, que hace que los que tienen dinero de plaza, los que tienen fortunas, los que mueven la aguja en términos de las cotizaciones, vuelquen esos dineros
a la compra de valores públicos en pesos porque le rinden más. Y entonces el dólar pierde de capacidad de demanda. Y una cosa que pierde capacidad de demanda y tiene una oferta bastante constante porque las exportaciones son de buen nivel, bueno, entonces el precio se contiene. Entonces no es cierto de que el precio es el que fija el mercado, sino que el precio es el que fija la tasa de interés que el Banco Central pone para la toma de dinero en pesos nacionales. Eso es así y ha sido así de forma creciente. Hemos tenido aumentos en la tasa de interés. Después, hay un tema que Uruguay está perdido en el plano internacional, en un año de mucha convulsión a nivel internacional. Uruguay está perdido, está con los viejos esquemas, los neoliberales no se ayornan, no se manejan nuevos puntos de vista, ni siquiera en la propia modalidad. Cómo se está aplicando el modelo neoliberal en el mundo no va en línea con lo que está haciendo Uruguay. Seremos campeones de de morir a la bandera, aferrados de morir a la bandera, abrazados a la bandera. Pero todo el mundo, para no morir abrazado a los esquemas neoliberales que imponían una recesión tremenda, emitieron mucha moneda. Fue expansiva la forma de actuar. Eso les ha ocasionado inflación que verdad que tienen que contener. Luego, la guerra de Ucrania es muy difícil práctica de las condiciones que pone la Unión Europea a sus países con respecto al comercio con Rusia. Es muy difícil practicar ese tipo sin que se afecte seriamente las economías nacionales en los países de Europa. Mientras tanto, Estados Unidos también va en otra onda. Biden acaba de subsidiar a quienes en Estados Unidos compren autos eléctricos. A ver si acá fuera así. A cada uno que compre un auto eléctrico, $7.500 de subsidio para la compra. Hay 52 mil millones de dólares de subsidio a las empresas que se instalen en Estados Unidos para hacer microcomponentes. ¿Qué es eso? ¿Eso es libre comercio? Biden está cambiando silenciosamente los cimientos básicos del orden económico mundial. ¿Quién lo dice? Lo dice el principal economista de que en este momento habla sobre temas internacionales, Paul Krugman. En Europa se están nacionalizando empresas energéticas. Francia nacionalizó la principal empresa energética. Entonces, estamos en una situación en la que el mundo va para un lado y nosotros tratamos de aferrarnos a la bandera del no ir, de no cambiar, de ajustar. En otros países no se está ajustando pese a la inflación. Y bueno, ahí está el mundo en esa encrucijada. Les pido disculpas porque el que sabe de esto y el que habla bien de esto es Álvaro Padrón, al cual les pido disculpas porque la vez pasada se me había traspapelado su nombre. Y bueno, estamos en eso, una economía mundial en crisis, una economía mundial que ha abandonado los libres comercios y que se ha recrudecido el proteccionismo y junto con el proteccionismo los nacionalismos. Ese es el mundo en que estamos y ese es el mundo en que en el 23 difícilmente ese panorama que plantea el gobierno, ese escenario tan bueno, se vaya a cumplir. Lo planteo y me hago cargo, va a haber grandes dificultades, gran conflictividad en el año 2023. Muchas gracias. Carlos, un placer como siempre. Nos reencontramos el lunes. Nos encontramos el lunes. Un abrazo grande.